Gracias a todos los alumnos, gracias a la mesa de honor. El tema de la ponencia es la superación laboral de los jóvenes. Pero si vinieron a oír consejos de cómo hacer un currículum, vinieron al conversatorio equivocado. Yo no vine a enseñarles a hacer un currículum, o cómo se tienen que vestir para la entrevista de trabajo, o cómo tienen que dar la mano o modular su voz. Aquí venimos a hablar de cómo vamos a cambiar las cosas, para todos. ¿Qué es lo que está mal? Porque si queremos arreglar las cosas, algo tiene que estar mal, algo tiene que ser arreglado. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Primero hay que saber qué es eso. ¿Qué está mal? ¿Cuál es la causa del problema? Porque si les pregunto los problemas, todos los entienden. Los problemas son la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades. Todos han de entender los problemas, todos los entendemos. La delincuencia. Pero, ¿cuál es la causa de ese problema? ¿Qué es lo que hace que esos problemas existan? Entonces, alguien como buena persona de izquierda pudiera decir la oligarquía. La oligarquía es la culpable, porque ellos vinieron en barcos hace 500 años, se apropiaron de las cosas y esclavizaron a la gente. Es verdad. Es verdad, el que diga que es mentira, miente. Pero esa ya no es la causa de los problemas. La oligarquía ya no tiene todo el poder. No tienen el gobierno, tenemos elecciones libres, es decir, ellos no tienen todo el poder. Para poder seguir mandando, nosotros tenemos que permitírselos. Entonces el problema no es la oligarquía en sí. Alguien pudiera decir, bueno, si no es la oligarquía, entonces el problema es el gobierno. Si este gobierno no ha hecho nada. Y puede ser verdad. Pero los gobiernos los ponemos nosotros. Los gobiernos dependen del país. Los gobiernos funcionan dentro de un sistema. Entonces no puede ser solo el gobierno el problema. Entonces alguien puede decir, bueno, el problema entonces es la educación. El problema es que los salvadoreños no estamos lo suficientemente educados para elegir buenos líderes. Y esos líderes nos van a llevar a un mejor futuro. Necesitamos educación. Y es cierto, necesitamos educación. Pero ¿por qué no la demandamos? Porque si tenemos elecciones libres, no son perfectas, pero son libres. Prueba está en que el 2009 Arena entregó el poder y prueba está en el que en 2012 el FMLN, que estaba en el poder del Ejecutivo, entregó la mayor cantidad de alcaldías importantes del país. Entonces, tenemos elecciones, nosotros votamos, somos más fuertes que cualquier oligarquía o cualquier gobierno. Entonces, ¿por qué no cambiamos la educación? Entonces sí, la educación es un problema, pero ese no es la causa del problema de nuestro país. Entonces, alguien diría, son los medios de comunicación que nos están adoctrinando toda la vida. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, nos dicen qué es lo que tenemos que usar, nos dicen qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que comprar, y es cierto. Pero depende de nosotros, porque nadie nos obliga a encender la televisión, nadie nos obliga a leer uno de esos periódicos. Si lo vamos a ver, nadie nos obliga a que les hagamos caso. Entonces el problema no son los medios de comunicación, debe ser algo más que los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la causa real del problema? Yo creo que el problema son los paradigmas. ¿Cómo es ese Pokémon? No, ¿cómo se come eso? Ustedes que son universitarios ya sabrán que es paradigma. Pero yo el paradigma lo veo como algo un poco distinto. El paradigma es, en la definición que les traigo, es esas cosas que plantan en nuestra cabeza y que las hacen ver como verdades, aunque no son verdades, son todo lo contrario. Hay un paradigma, nos gobierna, ¿sí? Lo que sucede es que antes, y aquí algunas personas que vivieron un poquito antes, una persona que vivieron antes nos puede decir que antes que yo les hablara de la oligarquía, salgo y desaparezco. ¿Sí? Salgo de aquí y desaparezco. Ahora podemos hablar. Es decir, ya no viene la guardia a traernos y hablamos. Ya no nos borran los votos en las urnas. Entonces, ¿cómo pueden seguir gobernándonos si ya no tienen el poder? Ya no tienen el poder, ya no tienen las armas, ya no tienen todo lo que tenían antes. ¿Cómo pueden seguir gobernándonos? Entonces inventaron una serie de paradigmas, las plantaron en nuestras cabezas y ahora nosotros respondemos a esos paradigmas inmediatamente, instintivamente.
Un paradigma, un ejemplo de paradigma. La política es mala. Bueno, aquí ya lo dijo. Bueno, se fue, pero aquí ya lo dijo. La política es mala. Entonces no se metan en ella. Como dijo un famoso político, jóvenes, no se metan en política, es mala, déjenmela a mí. Entonces lo que tenemos es un paradigma. La política es mala, por lo tanto ustedes no se metan. Bueno, ¿qué tal si cambiamos la política? ¿Qué tal si los jóvenes entran en política y en lugar de que sea política sea algo malo, lo convertimos en algo bueno? Ese debería ser el paradigma, no este. Este no es tan grave. La gente es pobre porque es perezosa. Eso yo lo he escuchado. Me decía alguien, una persona que quiero mucho, no lo voy a mencionar, pero me decía alguien, una vez estábamos leyendo el periódico, eso que se hacen llamar periódicos aquí, y decía, traen nicaragüenses y hondureños a cortar café. Nicaragüenses y hondureños. Entonces la persona que estaba leyendo la noticia me dijo, qué barbaridad, qué perezosos los salvadoreños. Tienen que traer nicaragüenses y hondureños a cortar café, porque los salvadoreños no quieren trabajar. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no vas a cortarlo vos? No tenés trabajo. Te pagarían $95 al mes, libres, por trabajar de sol a sol. ¿Por qué no lo haces tú? No, yo no lo voy a hacer. Bueno, ellos tampoco. Es que el problema no es que sea perezoso. De todos modos, aunque trabaje con $95, no va a salir de la pobreza, ¿o sí? Entonces, la gente no es pobre por perezosa. Yo conozco mucha gente rica que es perezosa. Y conozco mucha gente pobre trabajadora. Hay gente trabajadora, hay gente perezosa, hay gente pobre, hay gente rica, pero las cuatro cosas no tienen nada que ver. Otro paradigma. Las empresas generan empleo. Ustedes ya han oído eso. Todos han escuchado, no, las empresas generan empleo. Necesitamos más empresas porque son las generadoras de empleo. Eso es mentira. Les voy a demostrar así que es mentira. Imagínense que hipotéticamente hay dos restaurantes. Ponen un restaurante de hamburguesas y enfrente ponen un restaurante de pizza. Y los dos dueños deciden que van a contratar 20 empleados cada uno. Están generando inicialmente el empleo, ahí sí. 20 empleados cada uno, 20 empleados para trabajar en el restaurante de hamburguesas y 20 empleados para trabajar en el restaurante de pizza. Pero ¿qué pasa? Digamos que la gente de San Miguel ¿qué prefieren? ¿La pizza o la hamburguesa? Pizza. Digamos que la pizza. Y entonces van todos a comer pizza. Nadie va a comer hamburguesa. ¿Qué va a suceder con el restaurante de pizza? Crece. Y tú ya no necesita 20 empleados, necesita 40. Y luego necesitan otras sucursales, entonces ya son 80. Y luego otras sucursales son 120. Cuando tienen 5 sucursales son 200 empleados de pizza. Y nadie fue a comer al restaurante de hamburguesas. ¿Qué le va a pasar al restaurante de hamburguesas? Va a quebrar. ¿Y entonces cuántos empleados va a generar? 0. ¿Por qué? Los dos eran empresarios, los dos querían trabajar, los dos querían poner un negocio, los dos tuvieron más o menos la misma idea. ¿Por qué uno genera 200 empleos y el otro 0? Si las empresas generan empleo, los dos deberían de generar 100 empleos cada uno. ¿Por qué uno genera 200 y el otro 0? Porque el que generó los empleos no fueron ellos, fueron los consumidores. Fueron los que decidieron ir a comer pizza, en lugar de ir a comer hamburguesas. Ahí queda demostrado que los 200 empleos, probablemente los 20 empleos iniciales sí los generó el empresario. Pero los 200 empleos que continuaron, que se quedaron al final, lo crearon los consumidores. Y los 20 empleos que se perdieron en el restaurante de hamburguesas, los mataron los consumidores. Entonces las empresas no generan empleo, las generan los consumidores. Es bien fácil de explicar. Sin embargo, vemos los periódicos, escuchamos a los tanques de pensamiento, a los analistas. No, las empresas generan empleo. Y nadie lo contradice, porque es un paradigma. Lo tomamos como una realidad, aunque no es real. Necesitamos incentivos fiscales. Las empresas no vienen a invertir porque pagan muchos impuestos aquí en El Salvador. Necesitamos bajar impuestos para generar incentivo fiscal y que las empresas vengan e inviertan en nuestro país. ¿Suena bien? Bien. La contradicción es que los países con impuestos más altos en el mundo son los de más alta inversión extranjera.
Y los países, por ejemplo, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, los